el tema de la obediencia, ¿verdad? Es una palabra que a veces nos cuesta poder digerirla como cristianos, como hermanos, como seres humanos, ¿no? Obediencia. Alguna vez un canto decía: mi alabanza es mi mejor obediencia al Señor. Y qué duda cabe que el día de hoy, donde todo está al revés, los valores en el mundo están completamente, como dirían aquí los jóvenes, upside down, es decir, están de cabeza. Lo grosero, lo que no tiene valor, eso es lo que la gente ahora presta atención. Y lo triste es que a veces la iglesia de Dios también ha caído en ese, vamos a decir, en esa tendencia de darle valor a lo que no es eterno, ¿no? Pablo nos dice que nosotros pongamos en Corintios nuestra mirada, dice, en las cosas que son eternas, no en las cosas que son pasajeras. Y parece que hemos olvidado eso. Cosas eternas como poder alabar al Señor, venir un día para decirle gracias, Padre, porque me regalaste una semana de jornada de trabajo. Gracias, Señor, porque mi iglesia me necesita. Gracias, Señor, porque mi esposa, mis hijos están aquí conmigo. Gracias, Señor. Pero como dice mi nota, la iglesia del Señor sufre una pérdida de valores y principios de los cuales nunca nos deberíamos haber apartado. Es una expresión en español bien compleja, porque tiene que ver con un verbo que no les voy a decir exactamente cuál es, pero deberíamos habernos apartado. Es decir, es una situación en que la iglesia se ha ido apartando y es un proceso del cual parece vertiginosamente no para, porque el día de hoy la iglesia dice, yo alabo al Señor, yo tengo mi corazón para el Señor, pero el maestro en Mateo 6, 7, versos 6 y 7 del capítulo 7, recordando, emulando Isaías 29, 13, dice, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Padre bendito, Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, gracias una vez más por tenernos aquí, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que me escondas tras la cruz de tu Hijo amado y que solamente tu voz, oh Dios, sea la que mis hermanos y mis hermanas puedan escuchar. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Dice esta porción de nuestro comentario para compartirlo con ustedes. Dice, debemos examinar nuestro caminar diario. Qué interesante que esa palabra examinar tiene que ver justamente con poder recordar si estamos dentro de la obediencia de Dios, dentro del propósito de Dios, como seguidores, como discípulos del Maestro. Y sigue diciendo mi nota, si estamos haciendo tal cual el Maestro, nuestro Rey y Señor, nos ha inculcado. Por eso el día de hoy, este pasaje de Hechos, que usted puede ver ahí en la pantalla, y usted también ahí en su casa, si usted no ha podido venir el día de hoy, puede tomar nota de este pasaje de Hechos, capítulo 5, versos 27 al 32. Yo siempre digo, el que ama a su Señor, el que está realmente en pasión, es decir, realmente está amando al Señor, siempre presta atención, siempre viene a la iglesia, siempre tiene su nota, tiene su concordancia, su diccionario, su nueva versión diferente a la Reina Valera, porque quiere saber del Señor. El que no, pues dirá como los jóvenes de hoy, I don't care, no me importa. Por eso no se distraiga, por favor, ni atrás ni aquí adelante. Repito, deberíamos examinar, debido a lo que está sucediendo el día de hoy, nuestro caminar diario, si lo estamos haciendo como el Maestro, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo nos lo ordenó. Y vamos a ir de lleno porque mi querido amado hermano Marvin me dijo que tengo 3 horas para la prédica. Bueno, no, un poquito menos, quizás de unos 40 minutos. Vamos a leer este pasaje para que usted pueda ver. Vamos a ver si nos ayuda ahí, mi hermana parece que no. Por ejemplo, déjale un momento, qué interesante este pasaje, porque algunas personas a veces, el religioso, usted va a ver, el que no quiere escucharle al Señor, siempre saca de contexto la palabra de Dios. Dice, Hechos es un libro, hermano, que no es teológico, es un libro de la historia de la iglesia primitiva, pero mire, el Señor en Juan 14, 15
nos dice con lo cual hemos empezado. Si me amáis, es un verbo que tiene una condición. Si me amáis. Y no es si me queréis, o sea, si me quieres. Alguien lo dijo alguna vez, yo pienso, por la gracia de Dios, qué diferencia hay entre el querer y el amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero vamos a leer el pasaje de una vez. El siguiente, por favor. Vamos a leer este pasaje. El Señor añada bendición a su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando los trajeron, ¿a quién trajeron? A Pedro y a Juan, a los apóstoles. Los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La sangre está con mayúscula, porque estamos hablando de la sangre del Maestro. Ahí hay un error, porque no es cualquier sangre, es la sangre del Maestro. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, aunque si uno va devotamente al pasaje va a ver que los que vienen aprisionados delante del concilio son Pedro y Juan, pero dice ahí, Lucas está escribiendo, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, hace una expresión general, dijeron, es necesario obedecer a Dios. El original no dice, probablemente si nos gusta, si por ahí nos da las ganas, hay que obedecer a Dios. No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, hombres preparados en la palabra de Dios, listos para dar su testimonio, a quien vosotros matasteis, sigue diciendo el apóstol Pedro, colgándole en un madero. Verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Príncipe salvador con mayúscula. Amén. Porque no es cualquier príncipe. No son los príncipes de este mundo. No son los youtubers, los influencers, los tiktokers, las celebrities de aquí, no. El príncipe de los pastores, dice la Biblia. El obispo de nuestras almas. Oveja de su prado somos, nuestro pastor. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Interesante, ¿eh? Con esta introducción relevante, quiero hacer, digamos, un pequeño repaso con ustedes de este pasaje. ¿Quién está detrás de esto? Obviamente el Espíritu Santo de Dios, pero cómo usa a un hombre como Lucas, un estudioso devoto, un hombre que era médico de profesión, amigo personal del apóstol Pablo y también su médico, donde podemos ver con mucho detalle. Dicen algunos comentaristas que Lucas es un hombre muy detalloso, es un estudiante muy diligente. ¿Será que Dios está esperando que usted y yo seamos estudiosos de la palabra de Dios? Porque yo, como siempre digo, el que ama a su Señor tiene su diccionario, su concordancia, su Reina Valera, por supuesto, su otra versión, porque ama a su Señor. El que no presta atención, no le interesa. Pero dice, qué interesante, dice, con esta introducción y hablando un poco del autor de Hechos, Lucas, vamos a entrar en el contexto y acontecimientos de lo que estoy diciendo. Algunos acontecimientos nos permiten saber que Lucas, que está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dicen, por ejemplo, historiadores como Ireneo, Tertuliano, Clemente Alejandría, Eusebio, que este hombre había investigado con diligencia, es decir, había seguido cada detalle con cuidado. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos obedeciendo a Dios con ese detalle que Él espera de nosotros? Yo sigo sentado ahí, siempre lo digo, porque este mensaje es también para mí. Algunos historiadores nos comienzan a compartir que Lucas era, como dijo, un investigador cuidadoso, un hombre preciso que despliega todo su amor, su obediencia para conocer
las leyes palestinas, las costumbres romanas y toda la geografía de esa zona de Palestina, Asia Menor e Italia. Y también dice que él entrevista a personas claves como al mismo apóstol Pedro, a Juan y a otros líderes de la iglesia en Jerusalén, así mismo como al apóstol Felipe y a sus hijas, que eran pues fuentes vivas, cartas vivas en ese momento de lo que habían con sus ojos testigos oculares de los acontecimientos registrados en el libro de Hechos. Es más, el apóstol Lucas, o mejor dicho, el doctor Lucas, porque él no es un apóstol, pero un hombre de Dios que está escribiendo este pasaje, frecuentemente él cuando escribe en Hechos dice nosotros. ¿Se da cuenta cómo el Señor, cuando uno presta atención, cuando uno está realmente interesado en obedecer a Dios, está pudiendo conocer los detalles que Dios en su misericordia, en su gracia, nos permite escuchar para ver lo importante que es el corazón de Dios para con nosotros? Entrando de lleno al pasaje, quiero decirles que en el capítulo 5 del verso 17 porque estamos leyendo obviamente a partir del verso 32, pero si retrocedemos un poquito, vemos que en el verso 17 de este mismo capítulo, los apóstoles son puestos nuevamente en la cárcel. ¿Por qué digo nuevamente? Porque el capítulo 4 registra la primera vez que ellos fueron encarcelados. El día de hoy la gente ya no quiere avergonzarse, sentir pena por ser cristiano, ¿no? Dicen, soy un cristiano no religioso, soy un cristiano a la secreta. Dice, no hay problema, yo ahora que se va a celebrar en este país la muerte, cuando Cristo no celebraba la muerte, resucitaba a los muertos. Dice, no voy a decir nada, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que a los valientes, el reino de los cielos, dice, es arrebatado, y los valientes, no el término hollywoodense que todos escuchamos, sino los valientes en su fe, los que obedecen. Decía que en el capítulo 4 registramos, la palabra de Dios registra la primera vez que fueron encarcelados. ¿El motivo? ¿Cuál es el motivo por el que fueron encarcelados Pedro y Juan? Algo que ya no nos gusta el día de hoy poder recordar. Porque fueron nuevamente, como dice la palabra de Dios, encarcelados por su testimonio, por su obediencia, porque ellos obedecían a Dios antes que a los hombres. Mi nota dice que los saduceos, juntamente con los sacerdotes, los saduceos, recordemos, era la secta religiosa de ese momento, muy acaudalada, muy adinerada. Mucha gente que nos hace recordar la palabra de Dios, que hoy ya usa sus riquezas, su posición para otra agenda, no la agenda de la palabra de Dios. Ya la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, quieren coaching, quieren filosofía emocional, inteligencia efectiva. Ya no queremos la palabra, queremos coaching. El apóstol Pedro también resalta que obedecer a Dios antes que los hombres era lo que realmente lo llevó a él hasta en 5 oportunidades hacer 5 discursos, pregonar 5 discursos. El primero de ellos nos recuerda Hechos 2, 14 al 42, el gran primer discurso del apóstol Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas, y que dicen los eruditos que es el acontecimiento principal de la iglesia luego de la venida del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. El segundo discurso del apóstol fue en el pórtico de Salomón, Hechos 3, 11 al 26. El tercer discurso del apóstol Pedro, un hombre del vulgo, como le decían, o sea, un hombre que no era un hombre preparado, digamos como lo dice la gente el día de hoy, no fue al CHET, no fue a algún instituto, pero era un hombre que obedecía a Dios y que había estado con el maestro. Dice, reconocían que habían estado con el maestro. El tercer discurso de Pedro lo vemos en Hechos 4:8, donde nos recuerda en el verso 12 de ese capítulo 4 de Hechos, dice, y en ninguno no hay salvación, dice, en ningún otro hay salvación, dice el apóstol. ¿Estamos realmente nosotros los cristianos el día de hoy obedeciendo a Dios en entender y proclamar que en ninguno
ningún otro hombre, en ningún otro nombre hay salvación. El apóstol dijo también, porque no podemos dejar de decir, en el verso 20 de ese capítulo 4, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Lucas se preocupa justamente en decir literalmente lo que el apóstol dijo en ese discurso. La pregunta que nos debemos hacer, yo sigo sentado ahí, ¿no podemos dejar de decir lo que hemos oído? ¿No podemos dejar de venir y decirle, Señor, gracias? Porque hay gente que dice, no, el Señor conoce mi corazón, por eso yo no he venido, o yo no voy a la iglesia. Dice, no, yo lo veo por Zoom, por Facebook. Bueno, a menos que usted tenga un problema físico, un problema médico, que la iglesia oramos para que el Señor le restablezca, está bien. Pero si no, el que dice, Dios conoce mi corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es lo más engañoso, ¿quién lo conocerá? A veces decimos cosas que no son para nada bíblicas. El cuarto discurso del apóstol Pedro lo encontramos en el pasaje bíblico que hoy estamos estudiando. Este pasaje es un pasaje corto, pero nos revela las verdades de la palabra de Dios. Nos amonesta de una forma clara y el creyente de hoy no puede pasar por alto. Por eso las preguntas. ¿Estamos predicando a Jesucristo como la Biblia nos lo enseña y lo exige? Pasamos al siguiente slide para que lo vean las personas en las redes. Uno a uno, por favor. Retrocede. Ahí. ¿Estamos predicando a Jesucristo como la Biblia lo enseña? Yo siempre tengo claro decirle a la gente, en los seminarios, en las prédicas, en los talleres, a los matrimonios, a los líderes, el Señor es claro en su palabra. Él no dice, yo siento en mi corazón, o un profeta me dijo, o el apóstol, no. Está escrito, escrito está. Mateo 4:4 nos recuerda, escrito está. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios hecho hombre, Jesucristo dijo, escrito está. Él no dijo, siente en mi corazón, no. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo estamos haciendo con la pasión, el siguiente, porque lo estamos haciendo con la pasión, qué interesante, denuedo y preparación que Dios espera de nosotros como gente que le ama, que debe estar apasionada por Él y ama su venida. Nuevamente, intencionalmente mencioné la palabra amor. Yo amo la venida del Señor. ¿Estoy realmente amando la venida del Señor? ¿Yo estoy esperando que venga el Señor? ¿O estoy esperando que ingrese mi Mesías político nuevamente al gobierno? ¿O poniendo mis ojos en otra persona? Cuando la palabra de Dios dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Clarísimo, eso dice mi Biblia. Porque el que ama a su Señor siempre está mirando su Biblia, su concordancia, su diccionario, su otra versión de la Reina Valera, porque quiere saber de su Señor. No está escuchando a ningún payaso que no predica la palabra de Dios. El siguiente, realmente estamos cumpliendo la gran comisión. Mire que está con mayúscula, porque no es la comisión de una agenda humana, no es la comisión de una denominación, no es la comisión mía, suya, es la gran comisión del Cordero de Dios, del Señor, que la palabra dice que se hizo hombre dejando, dice el apóstol, dejando su condición de Dios, no se aferró a ello, sino que se hizo hombre y en su condición de hombre se humilló a sí mismo para darme vida, para conciliarme nuevamente con el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la gran comisión, que Mateo 28 nos la dice claramente. El quinto discurso, no está de más recordarlo, del apóstol Pedro, está en Hechos 10:34, donde Dios nos recuerda a través de su siervo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando hemos hecho un repaso rápido, conciso, muy sumario, de que
necesitamos caminar en ese sentido, ordenados. El día de hoy el mundo está ganando a la iglesia. Mire usted cómo la agenda homosexual ha avanzado, por ejemplo, ¿no? En los 40, bueno, 60 decían ellos, ¿no? No, por favor, decían la agenda homosexual, déjenos en paz, solamente queremos que nos respeten, decía, ¿no? En los 70 decía, por favor, permítanos tener a alguien a nuestro lado. En los 80, por favor, queremos casarnos, queremos mostrar el amor. Y ahora, en estos tiempos, ahora quieren envenenar no solamente sus corazones, sino también la de nuestros hijos. ¿Se da cuenta cómo va avanzando las agendas y el mundo? Hoy día escuchaba en una radio X, no es la radio que usted está pensando. Por supuesto que no es solo para ti radio tampoco. Pero alguien decía, necesitamos entender que la Biblia nos habla de que el hombre dice que tiene que, en sus problemas de dinero, tiene que buscar dentro de sí, dice, ¿no? Buscar dentro de sí. ¿Buscar dentro de sí qué? Nuestra pecaminosidad, nuestra concupiscencia que nos aleja de Dios, a menos que no estemos conectados a Dios y su palabra, obedeciendo. Por eso decía, el día de hoy estamos perdiendo piso, el mundo avanza. Presta atención a este siguiente pasaje que nos enseña acerca del liderazgo, fe y legado espiritual al cual Dios nos ha llamado. No está en la pantalla, pero usted puede seguir leyendo Efesios 5, versos del 33, son los que continúan, del 33 en adelante. Dice, mire lo que dice, ellos, es decir, los fariseos, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Verso 35, y luego dijo, varones israelitas, un hombre que usted va a ver ahorita, en unos momentos vamos a comentar. Dice, varones israelitas, le dijo Gamaliel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Este maestro de la ley les está advirtiendo que tengan mucho cuidado con los siervos de Dios, con los verdaderos siervos de Dios. Los que se desgastan y se gastan en la predicación del evangelio y entienden su prioridad, entienden su llamado, entienden los tiempos que Dios nos está diciendo a través de su palabra, no a través del coaching o a través de otro hombre. Entonces le dice este maestro de la ley, Gamaliel, doctor de la ley, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, un profeta que se levantó en esos tiempos de nombre Teudas. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Se da cuenta cómo, igual que en los tiempos antiguos, hoy sucede? La gente mira sus ojos o pone sus ojos en líderes humanos. Luego dice en el verso 37, Gamaliel sigue diciendo, después de este se levantó Judas el Galileo. Es un Judas, no tiene nada que ver con el apóstol, ni tampoco mucho menos con Iscariote, Judas Iscariote. Dice, Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, o sea, murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, mire qué interesante, y ahora el Señor nos dice, nos repite, apartaos de estos hombres. Está hablando de los apóstoles del Señor, Pedro, Juan. Dice, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Clarísimo. La pregunta que nos hacemos a través de la palabra de Dios es, ¿hemos entendido que la obra de Dios va a permanecer no importando nosotros mismos? Porque ese es el problema. La iglesia piensa que le hace un favor a Dios cuando viene a la iglesia. Por ejemplo, Dios sigue siendo rey sin usted y sin mí. Nosotros necesitamos desesperadamente de Dios. Y eso parece que no lo hemos entendido. Imagínense todo lo que Dios nos está hablando hoy en la noche. A usted y a mí. Sigo sentado ahí.
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Se ha desvanecido el Evangelio de Cristo? Mire cuántas personas con un corazón sincero viajan a sus países de origen a llevar el Evangelio, a llevar ayuda, a hacer un brazo social. Cuántas personas persisten en la palabra de Dios, educan a sus hijos, están aquí sirviendo con una familia entera. ¿Cuántos están realmente entregando su vida? ¿Cuántos mártires hoy hay en la iglesia? La iglesia de la cual nadie habla, los perseguidos en Norcorea, en Siria y en los países que son abiertamente contrarios al Evangelio del Señor. ¿Será que nosotros somos hallados luchando contra Dios? Porque si Dios no está aquí, pues estamos perdiendo el tiempo. Mira lo que dice verso 40 de Hechos 5. Y convinieron con él, es decir, los fariseos y los saduceos, la secta pudiente, ¿no?, de mucho dinero, como muchos líderes, ¿no?, el día de hoy que vemos, ¿no?, que en vez de predicar el Evangelio, que en vez de estar pregonando las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice, no, están pregonando, pronto ya vamos a ver a nuestro Mesías político, o vamos a decir esto, vamos a hacer el otro. Dice, y convinieron con él los fariseos y los saduceos. O sea, le dieron la razón, entendieron. Pero para que vea cómo es la necedad, porque la necedad no es un tema, vamos a decir, de mente, sino es un tema espiritual. Porque el necio está tan lleno de sí, tan lleno de su religión, tan lleno de algo que no es el Evangelio, que la palabra de Dios ya no entra en él. Porque dice, convinieron con él, punto y coma, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Se da cuenta? La hipocresía que sigue reinando el día de hoy. Porque hay gente que a veces dice, ¿no? ¿Y este señor quién es? Dice, ¿no? Porque la verdad duele. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el cornerstone, es la piedra angular. Y el que confía en Él no tropezará o no se escandalizará, dice el griego original. No se va a ofender de la verdad. Porque el que escucha la verdad, porque dice, el mismo maestro dijo, si son de nosotros van a escucharnos. Si no, porque el que está conmigo, dice, junta, si no, desparrama. Dice, les intimidaron, los azotaron y nuevamente le dijeron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. La misma característica de Saúl, ¿verdad? No sé, usted dirá, hermano Esli, metió a Saúl ahora aquí. Pero Saúl, el primer rey de Israel, escogido por el Señor, pero que como muchos se fue alejando del Señor. No, porque, Señor, mire, no he hecho todo como tú me has dicho, lo hago así, mira. Le he puesto mi toque personal, ¿no? Y vimos cómo terminó este hombre. Dios lo despojó del reinado, un espíritu vino a él y un hombre que completamente se alejó de la palabra de Dios. Igual que estos hombres, o sea, entienden, han sido llamados al discernimiento espiritual a través de un hombre que Dios usa. Y lo primero que hacen es azotar a los siervos de Dios. Los azotan. Pero mire lo que dice, ¿no? Y ellos, o sea, los apóstoles, verso 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El gozo es una característica del cristiano que conoce a su Señor. No es una risita que dice, yo tengo gozo. El gozo, no. El gozo es el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios para saber que ante las pruebas, ante las vicisitudes, ante la falta de dinero, ante la falta de trabajo, ante cualquier noticia mala, usted dice, mi Señor no me va a abandonar.
Porque la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún dice, ¿no?, en la más negra, en el más negro valle, de sombra de muerte estará conmigo, dice, ¿no? O sea, es una persona que sabe la palabra de Dios porque obedece la palabra de Dios. No es una persona que vive de la emoción, del remolineo. Conoce la palabra de Dios. Siempre van a existir, dice mi nota, los religiosos, los que sacan de contexto la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad, como dije, ofende. Del verbo griego que tropiezan, se escandalizan. Se enfurecieron hasta el punto de matar. ¿Usted se imagina una persona que se enfurece hasta el punto de matar, como sucedió con Caín? Nada nuevo debajo del sol. La palabra de Dios lo dice, pero no lo leo. Estoy muy ocupado. Una reflexión a modo de pregunta: ¿dónde queda el espíritu o el fruto del espíritu de una persona que dice obrar en el poder de Dios y desata en su corazón ese deseo de matar a otro ser humano porque le dijo la verdad? ¿Dónde queda el fruto? Porque el maestro dijo: por su fruto los conoceréis. No hay mucha ciencia, ¿eh? Es el Espíritu de Dios que pone todas las piezas del rompecabezas para algunos, ¿no? Porque la palabra es clara, dice, ¿no? Mi yugo es fácil, vengan a mí, dice el Señor. Y dice, y aún podría, dice, y aún con eso que desatan en su corazón ese deseo de matar, y aún hacen uso de un liderazgo que se les ha encargado. Ya habían convenido en soltarlos, no había razón para cual castigarlos y nuevamente intimarlos, porque es lo mismo. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando nos hablan, nuestro pastor o la palabra de Dios llega a nosotros y dice, no, ay, conozco a ese hermano, ya, pues, otro viernes más, una raya más al tigre. Los falsos profetas y los falsos maestros están entre nosotros desde los primeros tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Lo veremos en algún estudio futuro. El discernimiento no es algo que podamos comprar en la tienda o en el supermercado, o que nuestro pastor nos lo pueda dar como un regalo, como un objeto. El discernimiento viene del Espíritu de Dios cuando usted experimenta la lectura de la palabra de Dios. Busquemos al Señor y pidámosle sabiduría. Me despido con esto. Repito, y la palabra de Dios, yo no, porque yo soy un siervo inútil. Lo que Dios quiere que hagamos es que escuchemos y pongamos en práctica el proclamar salvación y perdón en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún mesías político, no en el nombre de nuestra denominación, sino en el nombre que es sobre todo nombre. No sé si le queda claro a la gente. Sin miedo, porque esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Con gozo, porque yo conozco a mi Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, y los ojos son la ventana del alma. Entonces, si la palabra es una lámpara, entonces mi cuerpo estará lleno de la palabra. Con gratitud, porque un corazón malagradecido no puede reinar la alabanza, ¿no? Es un divorcio. No puede un cristiano decir que está agradecido y estar dando grosería, levantando el dedo del medio o no viniendo a alabar a su Señor. Actitud de corazón, gozo, gratitud por la salvación tan preciada que tenemos en Cristo Jesús, con esa pasión, con amor, con nuestro testimonio, así como lo hacían los siervos antiguos. Vamos a cerrar con una oración antes de despedir a las personas de las redes sociales. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que su palabra selle en nuestros corazones y dé fruto a 30, 60 o a 100%. Señor, gracias. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Padre. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Jesús. Señor, bendice a nuestros hermanos que están viendo este video en vivo, o los que lo van a escuchar en la tarde, en cualquier otro momento del día, más tarde, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a nuestros pastores, a tu iglesia, a los líderes, y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el precioso nombre de Jesús.
Muchas gracias a nuestros amigos a lo largo y ancho de los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Adelante en Cristo, atrás ni para tomar impulso. Que Dios los siga bendiciendo.